Desde esa misma noche mi vida cambió por completo. Ya nunca fue la misma. Me resulta demasiado difícil e incómodo platicar y compartir todo esto ahora, pues sé muy bien que existen personas que piensan que solo es un cuento que inventé, o tal vez una forma de llamar la atención. Pero yo estoy completamente seguro, y sé muy bien todo lo que escuché y vi aquel siniestro día. Fue en el año de 1987, durante el mes de septiembre. ¿Cómo olvidarlo? Si justo en ese entonces mi novia vivía en la ciudad de Veracruz. Yo por mi parte estudiaba en la universidad y como todo joven enamorado, buscaba cualquier oportunidad para ir a visitarla y disfrutar de su compañía, de su plática, de su sincero cariño. Los seres humanos siempre estamos ávidos de afecto y amor. Sin dudarlo un instante, aproveché el puente del 16 de septiembre y preparé mis pocas cosas que necesitaba para ir a verla. Había un pequeño inconveniente. Como la mayoría de las personas acostumbran viajar en esas mismas fechas, solo conseguí comprar un boleto para salir hasta las 12 de la noche. Siendo sincero, en realidad eso no me molestó mucho, ya que viéndole el lado positivo a toda la situación, así llegaría justo cuando estuviera amaneciendo. Salí de mi casa alrededor de las 22:30 horas, y cuando llegué a la terminal de la Tapo, había muchísima gente. Sin embargo, curiosamente, el autobús en el que yo iba a viajar no estaba tan lleno. De hecho, solo éramos 10 los pasajeros, así que hasta podía escoger el mejor lugar para mi trayecto. El autobús salió de la estación alrededor de las 12:15. Animado y lleno de esperanzas y deseos de ver a mi novia, aproveché la situación para ocupar dos lugares e ir más cómodo. Pensé que sería muy fácil poder dormir todo el camino, pero como había estado toda la tarde en casa sin hacer nada importante, me quedé dormido un buen rato mientras veía la televisión, y por lo tanto, a esas horas de la noche no tenía nada de sueño. Estaba más fresco que una lechuga. Me acomodé para leer unas revistas que compré en la terminal y me puse mis audífonos para oír música. Desconozco cuánto tiempo transcurrió, pero poco después de que pasamos por la ciudad de Puebla, me quité los audífonos y me acurruqué para tratar de dormir un poco. Estuve dando vueltas y vueltas para acomodarme, pero para ser sinceros, los asientos del autobús estaban muy duros e incómodos. Después de un buen rato logré estirar mis piernas en el asiento de al lado y recargué mi cabeza sobre el vidrio de la ventana. El movimiento era mínimo, el silencio casi total, la oscuridad plena. Por fin me estaba quedando dormido cuando de pronto creí escuchar unos delicados golpecitos en la ventana. Un poco molesto, otro tanto sorprendido, abrí bruscamente la cortina y me asomé. Pero lo único que vi fue mi cara reflejándose con ciertas deformaciones en el vidrio. Pensé de inmediato que mi imaginación y deseos de dormir me habían jugado una mala broma. Volví a tratar de acomodarme lo mejor que pude. No sé por qué deseé buscar una explicación, pero pensé que tal vez había sido el golpeteo de las ventanas con el viento y la vibración de la carretera. Sin embargo, y sin desear echarme a perder mi viaje con suposiciones extrañas o descabelladas, esto no era posible, ya que lo escuché con claridad, pese al constante ruido del motor del autobús. Sin hacer más deducciones, traté de olvidar el asunto, pero al poco rato volví a escuchar el pequeño golpeteo sobre el vidrio de la ventana. Pero como según yo ya sabía de lo que se trataba, no hice mucho caso. Pasaron unos 20 segundos a lo máximo, cuando de nuevo se dejaron escuchar, débiles, casi imperceptibles, pero esta ocasión con mayor insistencia. Abrí los ojos y ahora sí, estaba seguro que no era mi imaginación ni nada por el estilo. ¿Pero qué o quién podría ser? Más temeroso que molesto, me enderecé y volví a abrir la cortina para asomarme. Esta vez pegué, lo más que pude, mi cara al vidrio e hice casita con mis manos para evitar el reflejo. Vi con claridad cómo pasaban las rayas de la carretera por la velocidad que llevaba el camión y que tampoco venían carros en el carril contrario.
Gracias a la luz de la luna se distinguían las siluetas de los árboles y los postes a la orilla de la carretera. Todo el escenario era como un presentimiento suspendido en el tiempo, oscuro, insinuante, lejano, demasiado silencioso. De pronto, para mi total sorpresa y horror, sentí un golpe en la ventanilla y vi con mucha claridad cómo una manita se pegó en el vidrio, justo enfrente de donde yo estaba recargado. Instintivamente me separé y levanté un poco la vista y vi perfectamente delineada la cara de un niño. Sí, la cara de un niño que no conocía. De un niño como de unos 3 años que no dejaba de mirarme fijamente a los ojos y que me sonreía despreocupado y sincero. Un escalofrío me recorrió por completo mientras trataba inútilmente de darle sentido a lo que veía frente a mí. Todavía no podía reponerme de la impactante impresión y asombro cuando detrás de él apareció otro niño, quien por llamarle de alguna manera aterrizó de la nada como si hubiera llegado volando. Con todo y que ellos se dieron cuenta de mi asombro y miedo, parecía como si les diera mucho gusto que los observara. Me quedé helado de la impresión, sentí como me recorría una sensación horrible de impotencia por todo el cuerpo. ¿Quiénes eran estas apariciones espectrales en medio de la carretera? ¿Qué deseaban de mí? ¿En qué acabaría todo este asombro terrorífico? Cuando reaccioné de estas y otras preguntas que inútilmente me hacía, de un brinco me eché para atrás y cerré las cortinas. La verdad era que estaba demasiado asustado por tan singular experiencia. Parecía que el corazón se saldría de mi pecho. Me latía a 1000 por hora. Empecé a sudar frío. Un malestar de vacío se evidenció en la boca de mi estómago. No entendía nada. Estaba horrorizado por completo. Casi por instinto me levanté de mi asiento como buscando dentro del camión a alguien más que hubiera visto aquellas caritas, pero por la hora todos estaban durmiendo plácidamente. Solo yo estaba despierto en medio de esta situación increíble y espeluznante. Todo fue tan rápido, tan sorpresivo, tan inusual. Por un momento llegué a pensar que todo esto lo había imaginado, o que quizás simplemente me había quedado dormitando, pero no, nada de eso. Yo estaba del todo seguro que venía despierto. Más desesperado aún por no contar con apoyo de nadie, me volví a sentar y puse mis codos en las rodillas, tapándome la cara con mis manos, tratando de protegerme de no sé qué cosa, y deseando entender con más calma y serenidad lo que había sucedido. Durante mucho tiempo no volví a escuchar ningún ruido, y cuando me di cuenta, ya estábamos por llegar a la terminal de camiones de Veracruz. Tengo que reconocer que tenía demasiado miedo de asomarme por la ventana, pero decidido y envalentonado, me atreví a hacerlo. Pude ver que ya estaba amaneciendo, y que el camión se había detenido. Esperé sentado a que se bajara toda la gente. Quería estar solo y tratar de poner en orden todas las ideas que me asaltaban la cabeza. No sabía qué pensar, ni mucho menos cómo explicarme los acontecimientos que había experimentado en carne propia. Estaba demasiado confundido. Cuando me bajé del autobús, el chofer ya no estaba en su lugar. Caminé por el andén rumbo a la sala de espera, pero no me quise quedar con la duda. No aguanté la curiosidad, así es que me regresé para ver el autobús desde afuera. Llegué a la altura de la ventanilla donde venía sentado y, para mi total asombro, vi las huellas de varias manitas marcadas en el vidrio. Sentí cómo se me erizaron los vellitos del cuello y los brazos. Sentí un frío extraño por mis piernas. Todavía incrédulo tallé el vidrio con uno de mis dedos y borré un pedazo de una de las manitas que estaban marcadas. No había duda, había pasado. En definitiva, no lo había alucinado. Las huellas estaban marcadas por afuera de la ventanilla. Todavía impactado por la contundencia de las pruebas, me dirigí al sitio de taxis ubicado en la entrada de la terminal y me subí al primer auto que encontré. El chofer, medio adormilado, me preguntó que a dónde me llevaba. Yo le dije que el Hotel Progreso, que está en el centro de la ciudad. Es el lugar donde siempre me hospedo, pues sus tarifas son muy económicas y los cuartos se mantienen limpios.
Sin decir ninguna palabra durante el trayecto, le pedí al taxista que me dejara en una fonda, de esas que estaban abiertas las 24 horas. Necesitaba relajarme de inmediato, ya que mi cabeza era una tormenta de emociones, y la verdad, no tenía ganas de dormir. ¿Quién podría hacerlo después de tan singular experiencia? Pagué la dejada y entré a la fonda con las manos en los bolsillos de la chamarra, ya que el frío de la madrugada era cada vez más intenso. Me senté en una silla de la mesa del fondo y pedí un café caliente y bien cargado. Mientras esperaba, me rascaba la cabeza una y otra vez. Todavía no daba crédito a lo que me había sucedido. Estaba incrédulo. Como a esas alturas me dolía un poco la cabeza, saqué de la chamarra un par de aspirinas y busqué al mesero para pedirle un vaso con agua. Pero no había nadie cerca y me levanté hacia donde estaba la cajera. Le pedí el agua y de buena gana me dijo que enseguida me atenderían, que por favor no me desesperara. Mientras esperaba, empecé a hojear el periódico que estaba sobre el mostrador y al llegar a la sección policíaca, encontré un encabezado que me paralizó por completo. Hoy se llevará a cabo el funeral de los 2 desafortunados niños que perecieron ayer en accidente automovilístico. Con mayor curiosidad continué leyendo. Esta tarde sepultarán los restos de los 2 infantes, Raúl y Santiago, hijos de la conocida familia Sepúlveda, que resultaron muertos en fatal accidente mientras viajaban a la Ciudad de México la tarde de ayer, cerca del kilómetro 87. El ingeniero Sepúlveda y su esposa aún continúan en estado de coma y se reporta su estado como delicado, por lo que no podrán asistir al sepelio. La ceremonia se efectuará a las 13 horas en la capilla del Panteón de Dolores. Sin dar crédito a lo que leía, no pude evitar sentirme invadido por una gran ansiedad, por una evidente angustia que me cercenaba las ideas y las emociones, ya que de alguna forma presentí que esta noticia estaba relacionada directamente con el evento que había presenciado un par de horas antes a través de la ventana. Más confundido que nunca y sin decir una sola palabra a nadie, salí de la fonda y me dirigí de inmediato a la casa de mi novia. Esperé a que dieran las 8 de la mañana y toqué a la puerta. Como ya me esperaba, ella salió casi de inmediato y después de saludarnos cariñosamente, le dije que nos fuéramos a desayunar al Vips que estaba en la plaza principal. Como pude, le expliqué que tenía algo muy importante que platicarle. Una vez sentados y saboreando la bebida caliente, con todo lujo de detalle le conté lo que me había sucedido en el autobús y las noticias que había leído en el periódico. Muy seria y extrañada, me comentó que sí, que ella ya estaba enterada del funesto accidente, pues era una familia muy conocida y querida en el puerto. Traté por todos los medios posibles de no darle demasiada importancia a lo sucedido, como para echarme a perder mi viaje. Desvié la plática hacia otras cosas, e incluso fuimos al cine, pero no podía engañarme. Era inútil tratar de quitar de mi mente esas imágenes que taladraban mi conciencia y mi sentido común. La verdad era que no podía pensar en nada más que en aquel par de desafortunados niños que se me habían manifestado insólitamente en la carretera. Cerca de las 9 de la noche, después de pasar a dejarla a su casa, me senté en el lobby del hotel y me dispuse a escribirle una carta al ingeniero Sepúlveda y a su esposa, explicándoles del extraño fenómeno que yo había presenciado y de mi firme presentimiento que la aparición de los niños fue con la finalidad de que les hiciera saber a ellos, sus padres, que estaban bien, que no sufrieran más por los trágicos acontecimientos y que borraran todo sentimiento de culpa por la tragedia. Yo de alguna u otra manera sabía que ellos pronto saldrían del coma y recibirían mi carta. Han pasado más de 14 años. Blanca ahora es mi esposa. Su familia todavía vive en el puerto de Veracruz y los visitamos al menos 3 veces al año. Pero eso sí, a partir de aquella inolvidable ocasión que tanto me impactara, siempre viajamos de día, pues en realidad uno nunca sabe los fenómenos que nos pueden acechar en cualquier lugar y circunstancia, en particular en las oscuras carreteras de México. La extraña mujer de negro en la carretera México-Toluca.
Debido a su trabajo, Gilberto Loera debía hacer de noche el recorrido entre la Ciudad de México y Toluca. Siempre iba acompañado de su compadre Ireneo, pero este había pescado una terrible gripe aquella tarde de diciembre, y por ello, en medio de las sombras, don Gilberto iba solo y temeroso manejando su viejo automóvil. Él ya había oído rumores de que en esa carretera sucedían cosas muy raras. Para distraerse, traía la radio encendida. Atravesó el túnel que está después de la Marquesa, y por el que hoy se acorta mucho recorrido entre las dos ciudades. Al salir de dicho tramo, volvió a oírse la música del recuerdo de una estación especializada en avivar la nostalgia de los sesentones. Era un bolero que le hizo atravesar entre gratas memorias el largo puente de cemento que sigue al túnel. Después circuló entre los cerros cortados de tajo para dar paso a la nueva carretera, que por cierto, cuando esto sucedía, tenía poco tiempo de haber sido inaugurada. Gilberto empezó a cantar, cuando de súbito, al dar una vuelta, vio a una anciana de negro que caminaba hacia adelante, al lado de la carretera. Esto le pareció muy raro, pues sabía que en kilómetros a la redonda no había ni una sola casa. ¡Ah, carajo! ¿Qué hace solita por acá a estas horas? Consultó su reloj de pulsera. Eran pasadas de la medianoche. Antes de que alcanzara a la mujer, éste empezó a bajar al empinado terreno, alejándose de la carretera. Por cierto que parecía caminar inusualmente rápido, pese a que no aparentaba mover mucho las piernas. Cuando Gilberto pasó por donde la mujer había empezado a descender, ya no se le veía ni la cabeza. El hombre no pudo evitar sentir una opresión en el pecho, pero se esforzó por no dar demasiada importancia al suceso. Sin embargo, un nuevo descubrimiento lo puso alerta, lo cual le preocupó sobre todo porque el médico le había recomendado evitar las emociones fuertes, dadas sus dolencias cardíacas. Sucedió que la señal de la radio se había perdido unos instantes, sin haber razón para ello, pues había sucedido justo cuando iba ya por un terreno alto, sin cerros a la vista. Poco a poco la señal fue volviendo. Don Gilberto comenzaba a entonar una nueva melodía cuando la voz se le quebró de golpe, pues los faros de su vehículo iluminaron de repente a la misma mujer que viera a unos 5 kilómetros atrás. Este iba entrando a la cuneta despacio, siempre de espaldas al conductor. Avanzó unos metros con su andar calmado y más adelante volvió a bajar, para irse desvaneciendo entre las sombras. ¡Madre de Dios! La radio volvió a perder la señal y la recuperó de nuevo metros adelante. Para entonces, el conductor estaba a punto del desmayo y empezó a tallarse el pecho fuertemente. Aceleró con peligro de no poder controlar el auto entre las curvas, pues deseaba alejarse de ese paraje cuanto antes. Disminuyó la velocidad cuando pudo ver las luces de la ciudad de Toluca. Solo entonces se sintió seguro de no volver a encontrarse con el espectro de la mujer enlutada. Sin duda, el caso más popular de apariciones en la carretera es el de la dama enlutada de San Luis Potosí. Un relato escalofriante cuyo protagonista es un taxista y que curiosamente narra un fenómeno que sigue presentándose en diferentes partes de nuestro país, pero con diferentes espectros. La siguiente leyenda se publicó en el libro Leyendas Potosinas de 1984, escrito por Mariano Aguilar. Esta atribuye los hechos al taxista potosino Abel Morales en los años 80. En resumen, se narra lo siguiente. Era el mes de noviembre. Abel había trabajado por espacio de 5 horas y eran alrededor de las 2 de la madrugada. Su último cliente lo dejó a orillas de la ciudad, muy cerca del templo del Señor del Saucito, que por cierto se encuentra muy cerca de un panteón que lleva el mismo nombre. Cuando Abel ya estaba por regresar a su hogar, una mujer le hizo la parada y le pidió que la llevara a diferentes templos. Abel explicó que a esa hora no había iglesias abiertas, pero ella le insistió diciéndole que no quería entrar a estas, sino rezar a sus puertas. Sin mayores argumentos, el taxista la llevó a 7 iglesias,
Y cuando fueron a la última, la dama, que no se le veía el rostro porque traía un velo negro, le pidió que la regresara al lugar donde la había subido. Cuando llegaron a su destino, la dama le dijo que no traía dinero, pero que su hermano, el licenciado Mario Palomares, le pagaría todo. Para que no tuviera ningún problema, ella le entregó una medalla de oro, la cual llevaba su nombre, Socorro. Además le dio una carta para Mario Palomares. El taxista las tomó de mala gana y las guardó en la bolsa de su pantalón. Arrancó el auto y se dirigió al lugar donde la dama enlutada había subido. Al llegar a este sitio, Abel se orilló y detuvo el vehículo para que su pasajera bajara. Pasaron unos segundos y no escuchó que la puerta de su taxi se abriera o se cerrara. Miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer ya no estaba. Abel pensó que por el cansancio no escuchó a la señora bajarse del auto, pero a la vez no se le hizo lógico, ya que por muy cansado que estuviera, cualquier sonido, por demás silencioso que éste fuera, era apreciable a esa hora de la madrugada. El taxista decidió regresar a su casa. Ya había sido demasiado por esta noche. Sin embargo, ocurrió algo más extraño, y es que Abel, a pesar de su cansancio, no pudo dormir esa noche, reflexionando en lo vivido con esta mujer enlutada. Pasaron varios días. El taxista se sentía cansado, muy débil. Incluso su mujer se preocupó por él y lo llevó al médico. El galeno lo revisó y lo encontró bien, pero le recomendó que descansara algunos días. Abel regresó a trabajar y recordó que tenía un pendiente. Tomó las cosas que le entregó la dama enlutada y se dirigió al despacho de Mario Palomares. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Abel pidió hablar con él y cuando lo tuvo enfrente, le dijo que noches atrás había llevado a su hermana Socorro a varios templos para que rezara. Además del relato, le entregó la medalla de oro y la carta. Mario leyó cuidadosamente la carta y aceptó pagarle por el servicio prestado. Pero antes de que le entregara el dinero, le dijo que era su obligación informarle que su hermana Socorro tenía 2 meses de muerta. Ante tal noticia, Abel rechazó el dinero que le ofrecían y se marchó a su casa. Poco después, el taxista murió de la impresión. Esta es la versión potosina. En el libro Las leyendas más tenebrosas de iglesias, panteones y conventos de México, de Asmara Tobilla, presenta esta leyenda con otras variantes, pues no se habla de una dama enlutada, sino de una mujer vestida de blanco, ubicando además la historia en la Ciudad de México en los años 70. El protagonista de esta historia también es un taxista, conocido solo como Ernesto, de 34 años de edad. La historia es muy parecida a la narrada por Mariano Aguilar. Veamos por qué. Ernesto estaba casado con Licha y tenía 2 hijos, Gustavo y Consuelo. Esta última estaba por cumplir 15 años de edad. Ernesto quería hacerle una fiesta, aunque fuera una celebración sencilla, pues la familia solo dependía de lo que Ernesto ganaba con su taxi, un amplio Ford 58. Para cumplir el sueño a su hija, Ernesto salía a trabajar prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Solo regresaba al mediodía a comer a su casa. La noche en que Ernesto tuvo esta experiencia, no había tenido mucha suerte con el pasaje. Era una noche fría de otoño, y la mayor parte de la gente ya estaba descansando en sus hogares. Serían alrededor de las 2 de la madrugada. Ernesto se aventuró y se alejó más allá de lo que comúnmente era su ruta. Se encontraba en la calzada México-Tacuba. Ernesto siguió manejando y llegó a la calzada de Legaria, bastante lejos de donde él vivía. Resignado a que no encontraría otro pasajero, decidió volver a casa. Cuando el taxista estaba por tomar el próximo retorno, le hizo la parada a una jovencita vestida de blanco. Ella subió al taxi y Ernesto le preguntó a dónde la llevaría. Ella le pidió que se dirigiera a la catedral. Durante el trayecto, el taxista le comenzó a hacer plática a la jovencita, que a simple vista se veía de buena familia. Ella era muy blanca, rubia, traía un vestido sencillo pero se veía fino. Portaba un velo blanco que le cubría parte del rostro y en el cuello una medalla de oro. Durante el trayecto Ernesto le estuvo haciendo plática. Le contó que estaba trabajando horas extras porque pronto su hija cumpliría 15 años y quería festejarle. La muchacha le dijo que estaba bien,
que trabajara muy fuerte por ella. Cuando llegaron a la catedral, ella le pidió que la esperara, pues de ahí quería ir a otra parte. Ernesto la esperó en su taxi y desde su asiento vio cómo la chica se acercó a las puertas de la catedral y se puso a rezar. Tras unos minutos, ella regresó al taxi y le pidió que la llevara a otra iglesia que estaba a unas cuadras. Allá hizo exactamente lo mismo, rezar. Regresó al auto y le ordenó que la llevara a otro templo. Ernesto obedeció y ella hizo lo mismo. Finalmente, ella le dijo que la llevara al lugar donde la había subido. Para esos momentos el taxista se moría de sueño, lo cual le resultó muy extraño, pues en otras ocasiones había trabajado hasta más tarde y sin ningún problema. Cuando llegaron al lugar, enfrente de un portón grande, el taxista le dijo que eran 80 pesos. Ella le dijo que no traía dinero, pero que le daría su medalla y una dirección en la cual le pagarían su servicio. Ernesto, en lugar de molestarse, tomó la medalla y vio que tenía grabado un nombre, Aurora. Mi nombre es Aurora Almanza. Mi padre vive en la calle Palmas, número 54. Él le pagará todo. Dígale por favor que lo quiero mucho. La chica bajó del taxi y se dirigió hacia el portón. Ernesto tomó la medalla y se retiró. Al avanzar unos metros, vio que en el asiento de atrás la muchacha había olvidado su velo blanco. Así que regresó rápidamente a entregárselo, pero al momento de bajarse de su taxi y buscarla, ella no se veía por ningún lado. Ernesto se sorprendió aún más al ver que ese portón pertenecía al panteón francés de Legaria. Pensó entonces que la muchacha vivía en alguna de las casas que estaba por ahí cerca. Finalmente se retiró a su casa a descansar. A la mañana siguiente, Ernesto no se levantó para ir a trabajar. Se sintió muy mal físicamente. Se veía pálido, ojeroso. Su estado de ánimo también había cambiado. No platicaba con su familia. Se la pasaba la mayor parte del tiempo callado, dormido en su cama. Su esposa se alarmó por esto y lo llevó al doctor. Al revisarlo, el galeno no encontró algo extraño en su salud. Este peculiar comportamiento duró 3 días, y al cuarto, Ernesto volvió a la normalidad. Ese día, Ernesto salió muy temprano a trabajar. Subió a su taxi y en el asiento del copiloto vio el velo y la medalla de oro de Aurora. Lo pensó seriamente, pero al final decidió ir a la dirección que la chica le dio para cobrar el viaje. Cuando llegó, vio que era una casa grande, lujosa. Ernesto tocó el timbre y salió una sirvienta, que de forma grosera le preguntó que qué quería. Él le dijo que deseaba hablar con el padre de Aurora Almanza, pues le tenía un recado. La mujer se metió a la casa sin darle alguna razón. Ernesto creyó que Aurora lo había engañado y mejor regresó a su taxi para retirarse, pero en ese momento salió un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Era el padre de Aurora, el señor Esteban Almanza. Ernesto le dijo a lo que iba y quién lo había enviado. Le dio además el recado de Aurora, que lo quiere mucho. El señor Almanza comenzó a llorar y se abrió de capa con el taxista. Le contó que hacía 4 días se habían cumplido 15 años de que Aurora había muerto, que falleció cuando el taxi que la llevaba a casa chocó. La medalla y el velo que Aurora le entregó a Ernesto habían sido enterrados con ella. El taxista se sorprendió con todo lo que escuchó y simplemente no logró articular palabra. El padre de Aurora le dijo además que él se había rehusado a oficiarle una misa, pues estaba molesto con Dios por habérsela quitado, que seguramente ella había regresado del más allá para buscar el descanso eterno. El señor Esteban Almanza le agradeció a Ernesto por acompañar a su hija a las iglesias, y además de pagarle los 80 pesos, le dio una gratificación con la cual el taxista logró hacerle su fiesta de 15 años a su hija. Con algunas variantes en la historia, con un final más agradable, así como del lugar y la época, ambas narran el mismo hecho: un pasajero fantasma. Este no es un caso aislado, tampoco existen miles, al menos lo suficientes para determinar que este fenómeno es completamente real. La mayoría de los protagonistas son taxistas o choferes que salen a trabajar por las noches. En la avenida Eugenio Garza Sada, entre Revolución, allá en Monterrey, Nuevo León, se ubica el antro La Puerta, antes conocido solamente como Caos. Es en este sitio donde surgió una de las leyendas urbanas de Nuevo León más escalofriantes.
Se cuenta que hace varios años se reunieron en este lugar 4 amigas para celebrar que una de ellas se casaría pronto. Al salir de la disco, sufrieron un aparatoso accidente automovilístico y, por desgracia, la chica que se casaría murió calcinada prensada en el auto. Años después de esta tragedia, un taxista que circulaba cerca del antro Caos le hizo la parada a una jovencita muy guapa. Serían alrededor de las 3 de la madrugada. El taxista se orilló para que ella subiera y ya a bordo del automóvil, ella le dijo que por favor la llevara a la casa de su novio, con el cual pronto se iba a casar. El chofer obedeció y después de manejar por varios minutos, llegó al lugar indicado. Ella le pidió que la esperara, que su prometido saldría a pagarle. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer. Esperó pacientemente a bordo de su taxi, pero después de 20 minutos, decidió bajar de su unidad e ir a tocar a la puerta de esa casa. Hacía mucho frío. El taxista se dirigió con paso firme hacia la casa y tocó a la puerta. Nadie salió a su llamado, así que volvió a tocar con mayor insistencia, hasta que salió un joven a abrirle. ¿Qué desea? ¿Ya vio la hora que es?, le dijo esta persona molesta, que vestía pijama. Era evidente que lo habían despertado. Disculpe la molestia, joven, pero he traído a una jovencita que me ha dicho que aquí vive su novio y que pronto se casará. Yo solamente espero que me pague el servicio. Al escuchar esto, el joven abrió bien los ojos en señal de que estaba sorprendido con lo que había escuchado. Aguarda aquí, por favor. Regreso en un momento. El joven regresó a su casa. Esto no le pareció mucho al taxista, creyendo que lo estafaría, pero al poco rato volvió el chico llevando un retrato. ¿Es ella la chica que usted trajo?, le preguntó al taxista. El chofer de alquiler la reconoció de inmediato. Sí, es ella, le contestó. El joven comenzó a llorar amargamente, y el conductor no entendía lo que estaba pasando, hasta que él le narró la forma en que murió su prometida. A pesar de que el novio le mandó oficiar misas a la chica, ella volvió a hacer lo mismo en al menos 2 ocasiones, y como remedio, él decidió mudarse de departamento, pues sólo así podría despistar al fantasma de su novia. Se desconoce si esto dio resultado, pero lo que sí es un hecho es que hasta nuestros días, varios taxistas, así como personas que pasan por ahí, la han visto. En Chihuahua cuentan que una noche de primavera, dicen que era un Jueves Santo, un taxista se detuvo ante una mujer muy bien vestida, parada cerca de la vía del tren, que le hacía señas con un pañuelo en la mano. Una vez arriba del vehículo, la dama le dijo al chofer que tenía que cumplir una manda, para lo cual era necesario visitar 7 templos, y le indicó que el primero sería la iglesia de San Francisco y de ahí la del Santo Niño. El conductor, un poco desconcertado, procedió a cumplir el deseo de la elegante dama. La observó por el espejo retrovisor. La dama, cuyo atuendo era muy distinguido, llevaba un bonito sombrero blanco y una pequeña sombrilla, pero sobre todo fue el porte aristocrático de la mujer lo que más le impresionó. Llegaron a la iglesia, la dama se bajó del carro y caminó por el atrio. El chofer no alcanzaba a comprender cómo iba a entrar al templo a esas horas. Pensó que tal vez sería amiga del párroco. Al poco rato abordó de nuevo el vehículo y se fueron hacia el Santo Niño. Regresaron al centro, a la catedral, y luego se trasladaron a la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Ahí el joven taxista pretendió seguirla. Bajó del coche y fue tras ella, escondiéndose entre los árboles, pero ella se esfumó a media escalinata. El hombre sintió un escalofrío y optó por regresar al taxi. Al poco rato apareció la dama y volvió a tomar asiento en el vehículo. El taxista la miraba a los ojos, pero ella esquivaba la mirada y le pidió que la llevara al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Más tarde fueron al templo de Santa Rita y finalmente al del Sagrado Corazón, que estaba en construcción. Se dice que durante el largo recorrido, la elegante dama no cesaba de llorar, con un llanto contenido,
que impresionó profundamente al chofer. Al regresar de su visita al séptimo templo, el conductor le preguntó a la dama si deseaba ir a otro sitio, a lo que ella respondió que no, pues había sido suficiente. Era una deuda que tenía que pagar. Ofrecía hacer la visita de las 7 casas y sanaba de una grave enfermedad. «Por favor, llévame ahora al Panteón de Dolores», le dijo. El fatigado taxista sintió miedo cuando ella le mencionó el destino, por demás extraño. Sin embargo, acostumbrado a recorrer por las noches los rumbos más insólitos de la ciudad, con pasajeros de todas las clases sociales, se abocó a cumplir las instrucciones. Le intrigaba el deseo de la señora de dirigirse al panteón a altas horas de la noche, un lugar totalmente desolado en las afueras de la ciudad. No alcanzaba a imaginar dónde vivía su extraña pasajera. Pensó que se alojaría en la casa del administrador del panteón. Sin embargo, no se atrevió a preguntar a pesar de que su piadosa cliente había dejado de llorar y se mostraba más tranquila. Llegaron a la puerta principal. El taxista detuvo el automóvil y, volviéndose hacia ella, le dijo que eran 50 pesos por todo el servicio. La misteriosa dama elegante le explicó que no traía su monedero. Le dio la dirección de su casa y le pidió que acudiera ahí a cobrar por sus servicios. Le dejó su anillo en prenda. Era una argolla de matrimonio. Después bajó del taxi y entró al panteón hasta perderse en la oscuridad. El joven se quedó estupefacto por unos minutos, incapaz de creer lo que había sucedido. Todo fue tan sorpresivo y absurdo que solo entonces se percató de que aquello parecía surgido de un sueño. Al día siguiente se presentó en el domicilio que le dio la dama. La casa donde tocó el timbre era de una familia de alta sociedad chihuahuense, de aquellos años. Una empleada doméstica lo recibió y el taxista le explicó o mostró la argolla matrimonial. La camarera se puso pálida y sin decir palabra se fue hacia la casa, llevando la prenda. Poco después salió un hombre joven que con voz agitada cuestionó al conductor, que de dónde había conseguido la argolla de matrimonio de su madre. El desconcertado taxista le narró el recorrido y sobre la manda que ayudó a cumplir a aquella elegante dama. Entonces el hombre de la casa le explicó que ella había muerto hacía más de un año por una enfermedad incurable. El taxista se quedó inmóvil por un momento sin decir palabra y finalmente se desplomó en el piso de la puerta, víctima de un ataque cardíaco. Era un domingo de mucho calor. Yo me levanté temprano porque ya no soportaba estar acostado ni un minuto más. Generalmente para mí los domingos son para dedicárselos a mi familia, así que no salgo a ruletear. Pero esta mañana en particular discutí con mi esposa, ya que a últimas fechas mi matrimonio no iba nada bien, y entrábamos seguido en discusiones. Muy molesto y sin desayunar ahí, tomé mi taxi y arranqué. Al cabo de un par de vueltas me detuve, agobiado por el hambre. En un puestecito de tamales pedí una torta y comencé a comer, cuando de pronto una anciana con aspecto muy amable y cordial se me acercó y me dijo: «Perdone, joven, ¿podrá usted llevarme a la iglesia de San Hipólito?» Me miró con mucha familiaridad. No sé explicar lo que sentí, pero no pude negarme. Tal vez si hubiese sentido eso tan raro, le hubiera dicho que estaba comiendo y que buscara otro taxi. «Sí, señor, súbase», dije yo, dando una gran mordida a mi torta de tamal. Avanzamos entre las avenidas que por ser domingo y temprano estaban casi vacías. La señora no decía nada, solo se limitaba a sonreírme a través del espejo retrovisor. «¿Y qué?», pregunté yo. «¿Va a misa?» «Así es», me dijo. «Tengo una manda que cumplir». No cruzamos una sola palabra más durante el viaje, que fue breve, hasta que llegamos a la mencionada iglesia, frente a Alameda Central. Entonces ella preguntó: «¿Cuánto le debo, joven?» «25 pesos, señora». «No sea malito, ¿me espera a que salga para llevarme a mi casa?» Bueno, ándale pues».
No sé aún por qué acepté esperarla fuera de la iglesia todo el tiempo que duró la misa. En otras circunstancias me habría ido, pero no pude negarme, a pesar de que en esa zona estaba prohibido estacionarse. Asombrosamente ninguna grúa o patrulla me molestó durante ese tiempo. Encendí la radio y esperé. Al cabo de unos 40 minutos salió la mujer. Se santiguó una vez más frente a la puerta de la iglesia y abordó mi taxi nuevo. Ahora sí, joven, lléveme a Iztapalapa. Encendí el auto y de nuevo avancé por entre las calles de la ciudad. Tampoco hablamos mucho durante el trayecto, solo algunas cosas triviales. Llegamos rápidamente al rumbo que me indicó la señora y nos detuvimos frente a una modesta casa color azul. Aquí es. Espéreme tantito. Voy a entrar por el dinero. La mujer bajó del taxi y abrió la puerta de su casa. Se metió y yo me quedé ahí afuera, esperándola pacientemente. Pasaron 15 minutos y no salía. Seguí esperando. Cuando ya iba a ser casi media hora de esperarla, decidí bajarme del taxi y tocar a la puerta, pues el taxímetro había marcado una enorme cantidad que no podía dejar de cobrar, por muy agradable que fuera la mujer. Presioné el timbre y enseguida escuché unos pasos que se acercaban a la puerta. Un hombre de unos 40 años salió a mi encuentro. Dígame. Es que estoy esperando a la señora que traje. ¿Perdón? Sí, una señora me pidió que la llevara a la iglesia de San Hipólito y que la trajera aquí después. Ya tiene un buen rato que entró a la casa por dinero y no sale. El hombre sonrió tristemente y entró de nuevo a la casa. Espere aquí, por favor. Yo aún no comprendía lo que pasaba. Solo quería cobrar el viaje e irme. El hombre salió de nuevo con una fotografía en las manos. Al instante me la mostró. ¿Es esta la mujer que trajo? Reconocí a la amable señora en la fotografía. Sí es ella. Pues es mi madre. Ella murió hace 3 años y medio. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese instante, pero traté de pensar fugazmente que no era posible lo que ese hombre decía. Pensé que se trataba de una broma. El hombre me contó que su madre había estado muy enferma. Ella era devota del santo San Judas Tadeo y cada domingo iba a visitarlo a su iglesia. Cuando yo era niño, dijo el hombre, estuve a punto de morir en un accidente muy fuerte que sufrí. Pasé meses en el hospital y los médicos no le daban esperanzas a mi madre. Ella rezaba por mí y prometió que si me salvaba, iría fielmente todos los domingos a la iglesia. Me recuperé del accidente y mi madre cumplió su promesa. Cada domingo, pasara lo que pasara, mi madre iba a la iglesia de San Judas. Y ya ve, aún después de muerta sigue asistiendo. Usted no es el primero al que le pasa esto. El hombre sacó su cartera y pagó la cantidad que indicaba el taxímetro. Yo me despedí y partí de ahí sin saber qué pensar. ¿Cómo era posible que una mujer muerta abordara un taxi? ¿Los muertos también viajan? ¿Están entre nosotros? Tal vez nunca lo entenderé, pero lo cierto es que esto nadie me lo contó. Yo lo viví en persona. La chica fantasma del taxi en Paraguay. Esta es una historia real que sucedió en Asunción del Paraguay. Ocurrió una noche de lluvia intensa en la cual un taxista hacía sus labores rutinarias. El taxista vio a la distancia a una hermosa mujer que le hizo la parada. Él se detuvo. Cuando ella abordó el taxi, vio que se trataba de una jovencita rubia, de ojos color miel. Ella le pidió que por favor la llevara a su casa, la cual estaba a unos 8 kilómetros de distancia. El taxista quedó sorprendido por la belleza de la chica y aceptó llevarla con gusto. Durante el trayecto, la mujer no dijo nada. Lucía un poco espantada, y el taxista intentó hacerle plática, pero no lo logró.
Guardó silencio y siguió mirándola por el espejo retrovisor. Al llegar a su destino, la mujer le dijo que por favor la disculpara, que no tenía para pagarle el servicio, pero que si venía al día siguiente, le pagaría todo. El taxista le dijo que no se preocupara, que no era nada. Como seguía la lluvia intensa, el chofer se quitó su chamarra y se la dio a la mujer, pues debía atravesar un angosto callejón. La mujer bajó del taxi y se encaminó a su casa. El taxista vio perfectamente en qué casa había entrado. Se retiró y siguió trabajando hasta el amanecer. Al día siguiente, el taxista se dirigió hacia la casa de la chica para pedirle a la jovencita su chamarra. En realidad era una excusa perfecta para volverla a ver, pues la había gustado mucho y quería cortejarla. Cuando tocó en la puerta de esta casa, salió una mujer madura y le preguntó que qué era lo que deseaba. El taxista le contó lo que había pasado y quería ver a la chica para pedirle su chamarra que le había prestado la noche anterior. La señora se sorprendió con lo que escuchó y le dijo que estaba equivocado, que esa chica que él aseguraba haber traído la noche anterior era su hija y que había fallecido 3 años antes en un asalto. El taxista no le creyó y para convencerlo de que esto era real, le pidió a la señora que la llevara al cementerio en donde estaba enterrada su hija. El taxista no tuvo mayor remedio que obedecer y acudieron al panteón. Caminaron hacia la tumba de la chica en donde había una fotografía de ella y sobre su tumba estaba la chamarra del taxista, demostrando con esto que efectivamente él la había transportado la noche anterior. Los restos de la joven yacen en el cementerio de La Recoleta, en Asunción, Paraguay. La novia fantasma. El día de su boda, una novia se entera que su prometido tiene una amante. En lugar de cancelar el compromiso, se casan y se van de luna de miel a Cuernavaca. En el trayecto, ella comienza a reclamarle por su infidelidad. El esposo, al sentirse descubierto, se orilla en la carretera para aclarar la situación. Salen del auto y comienzan a discutir acaloradamente. La mujer se altera más y le da de cachetadas. El esposo, al sentirse descubierto, se orilla en la carretera para aclarar la situación. Salen del auto y comienzan a discutir acaloradamente. La mujer se altera más y le da de cachetadas. El novio pierde la cabeza y saca una navaja para espantarla, pero ella, sin intimidarse, se le va nuevamente a los golpes. El hombre la apuñala en varias ocasiones, dejándola tirada sobre la carretera. Creyendo que ya estaba muerta, sube a su auto y se da a la fuga. La mujer, como puede, se pone de pie y pide ayuda al primer automovilista que pasa, en este caso a un trailero. El buen hombre se detiene para ayudarla y la lleva a un hospital de México, pero ella ha perdido mucha sangre y a los pocos minutos fallece. Cuenta la leyenda que si manejas solo y por la noche en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de donde está el monumento a Morelos, se te aparece la novia apuñalada pidiendo un aventón. Si no te detienes, de todas formas se te sube al auto y la puedes ver por el espejo retrovisor, sentada atrás de ti. La mujer del camino, Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraban muy lejos de la capital del país. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr, pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse 5 años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda fue la de don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos.
Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuviera. Cuando lo hicieron, el Señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir, pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera ahí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: está arriesgando su vida y la de su familia. El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan sorprendidos que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado muchos automovilistas. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esta curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron 2 personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. Con eso me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen visos de amores frustrados. El trenazo Mazatlán-Sinaloa. Hay un cruce de tren en Mazatlán que produce tristeza a todos los habitantes del puerto, por el trágico acontecimiento de hace 17 años. Era la noche del 31 de mayo de 1996, cuando un tren de carga arrolló a un camión urbano repleto de pasajeros. El reloj marcaba las 9:45 de la noche, cuando el chofer del camión, en su afán de ganarle al tren, es impactado por la locomotora con vagones de carga que venía a 100 kilómetros por hora. El impacto fue mayúsculo. El camión fue arrastrado 500 metros. El suceso es considerado la peor desgracia ferroviaria del puerto. De los 42 pasajeros que viajaban en el camión, 34 murieron casi inmediatamente. De aquella terrible noche, solo quedan cruces en memoria de los muertos. Mucha gente que transita por ese cruce de Avenida Santa Rosa asegura que por las noches se escucha el estruendo y los gritos de las personas accidentadas. Otras dicen haber visto sombras deambular por las vías. Existe también la leyenda urbana de la chica del taxi. Una joven, cada que se acerca el 31 de mayo, toma un taxi a las afueras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le pide al chofer que la lleve a una de las colonias cercanas al accidente. Cuando llega a la casa, le dice al taxista que la espere porque no se completa con el pago del pasaje. Se baja a pedir dinero y no regresa. Después de aguantar unos minutos, el chofer del taxi se baja de su unidad y toca la puerta de la casa donde entró la chica. Lo recibe una señora de edad madura. El chofer le dice que trajo a una muchacha y que no ha salido a pagarle. La mujer lo mira con profunda tristeza, pero sabe de lo que se trata. Le muestra una foto de su hija que tiene en la sala. El hombre dice que sí, que es ella. La mujer contesta: lo sé, es mi hija. Murió hace años en el accidente de tren de Avenida Santa Rosa. Y este hecho le ha pasado a varios taxistas de Mazatlán, Sinaloa.
El fantasma de la base de taxis. Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Un día a la semana tenía que velar, pues durante la madrugada algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes. Por eso debía haber siempre un taxi disponible. Cuando Armando tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar, y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño. El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre, recuerda Armando. Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje. Esa noche transcurrió con normalidad, no había salidas programadas, y como en el día había andado de aquí para allá, ya andaba algo cansado. Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija. Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas. Me fijé bien y no vi nada, pero no me espanté porque pensé que era por mí. Me fijé bien y no había nada, pero no me espanté porque pensé que era por mi cansancio. Apagué la televisión e intenté dormir un rato. Este sería apenas el primer aviso, ya que minutos después se repetiría la acción pero con mayor fuerza. Armando no se imaginó lo que estaba por suceder, pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada. De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas y que se fue recorriendo hasta las rodillas. Cuando sentí eso me encogí y estiré los pies con mucha fuerza. Escuché cómo rebotó en la pared y enseguida encendí la luz para ver qué era, pero no había nadie. Y eso que el cuarto era pequeño. La verdad es que me puse a rezar. Encendí la televisión y ya no pasó nada. Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros, pero algunos no lo contaban por temor al ridículo. Nadie sabía de quién podría tratarse, si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto o qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara. Para evitar que se repitiera el fenómeno, Armando y las personas que se quedaban a velar prendían la televisión o dejaban el foco encendido. Preferían dormir con luz que sentir cómo el ente se le subía. Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis, pues después fue movido a otro hotel donde se enteró de un hecho aún más escalofriante, pues inclusive existía un video de la aparición fantasmal. Fantasma captado por una cámara de seguridad. El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando. La relación que tenía con él no era buena, pues Barrera era un hombre abusivo. Les pedía cooperación semanal a sus trabajadores y esta era cada vez más elevada. Les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida. Y por si esto fuera poco, Barrera tenía a sus consentidos. A estos les daba los mejores viajes y a los demás, algunos por ahí cerca que cobraban barato. Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte. Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar, pero al ser inexperto lo arrastró una ola y murió ahogado. Pocos lamentaron su muerte cuando se enteraron, solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él. Lo sobrenatural vino días después, cuando los guardias de seguridad del hotel afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia. Para ellos no había la menor duda, pues lo conocían muy bien. Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares y éste dijo que se trataba de Barrera. Le oficiaron misas para que su alma descansara en paz, pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar. En el primer caso, donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisaron un pequeño cuarto en la calle. En el primer caso donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisan un pequeño cuarto en la calle. Por desgracia, es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales o muertes a manos de criminales. Por eso es común observar cruces indicando el lugar donde, como dicen los sacerdotes,
la persona entregó su alma al Señor. Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona murió, tal vez porque el difunto no tenía familiares o estos no lo creyeron conveniente. Con el paso del tiempo, la triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cadáver es solo conocida por aquellos que llevan toda su vida habitando esa colonia. Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar, por increíble que esto parezca, la persona que ahí falleció puede manifestarse de forma agresiva, pues considera que se le falta a su memoria. Esta podría ser una explicación para el caso de Armando. La otra, y no se descarta, es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación, pero es difícil saberlo. Sobre el caso del señor Barrera, del cual también nos informó Armando, es bien sabido que algunas personas, sin importar que hayan fallecido de una forma trágica o natural, se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años, ya que fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo. Lo interesante de este caso es que existió un video de seguridad donde quedó registrado el espectro del señor Barrera. Desafortunadamente este material fue borrado por el miedo que les provocó a los guardias del hotel. Si quieres conocer más historias de este libro de relatos de terror para una noche de lluvia, escrito por el periodista Juan Antonio Amezcua Castillo, puedes adquirirlo en físico a través de su Facebook personal, Juan Antonio Amezcua Castillo. La venta es exclusiva en México. Si eres de otra parte del mundo, no te despegues de John Misterio, pues cada semana te presentaré un capítulo más de este libro, Relatos de Terror para una Noche de Lluvia. Editorial Alebrijes.